Mire, le cuento que para este 2026 el gobierno federal redujo el presupuesto de tecnologías de la información, lo redujo en 1.9%, estamos hablando de 33.395 millones de dólares, estamos hablando casi 2,000 millones de dólares. Principalmente, se gasta un 40%, por ejemplo, en servicios de las tecnologías de la información, 38% en telecomunicaciones y 18% en equipo. Donde cae el recorte más fuerte, de un 47% menos, fue en software. Para hablar de este tema, está con nosotros esta mañana Juan Guevara. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Fíjate que en la era de la inteligencia artificial y los hackeos con sistemas de inteligencia artificial, el presupuesto que el gobierno de México destina a la tecnología con respecto al total del gasto federal sigue cayendo. El nivel más bajo registrado en al menos 15 años, incluso por debajo del mínimo que obtuvo durante la administración de López Obrador. Tú lo mencionabas simplemente para dar algunos datos y ponerlo en perspectiva. En el 2023 este porcentaje era del 0.75% y en 3 años se redujo a menos de la mitad. ¿Qué sucede? Pues esto se traduce directamente en menos sistemas, menos actualizaciones y más fallas en los servicios que se usan en México por el ciudadano mexicano todos los días. Tú lo mencionabas ahorita, el presupuesto tecnológico federal de México para el 2026 es de 33.395 millones de pesos, una contracción anual del 1.9% con respecto al año anterior. Este es el segundo recorte consecutivo y obviamente aquí es cómo van a garantizar las dependencias federales la continuidad operativa, mantener estándares de ciberseguridad y sostener servicios digitales con recursos cada vez más escasos. Es como pedirle a una constructora que siga construyendo más casas con menos materiales cada año. ¿Sabes dónde me preocupa mucho, Rodrigo? Es lo que tú mencionabas hace unos minutos, hace unos segundos. El 47% del desplome es en el software. Y esto significa que los sistemas que procesan el RFC, el CURP, los trámites con el SAT, el IMSS o el INE, no van a recibir actualizaciones de software que se necesitan, y cualquier persona, lo hemos dicho en este espacio, cuando un software está desactualizado en un sistema, pues se vuelve lento, inseguro y propenso a caerse cuando más se necesita. Y esto es una cuestión grave, es una cuestión importante de mencionar, porque aquí no estamos hablando ni siquiera de modernización digital, no estamos hablando de que la tendencia global es que hay que hacer trámites digitales, hay que utilizar la tecnología para poder modernizar la forma en la que hacemos los trámites con el gobierno. Parece que el gobierno de México va hacia atrás y en lugar de invertir tecnología en ciberseguridad, en asegurarse que las dependencias federales estén más robustas, cuando estamos viendo que en los Estados Unidos hackean a la empresa que le daba servicios escolares a 9,000 escuelas en los Estados Unidos, y el gobierno de México se hace para atrás y reduce el presupuesto, ¿no? Claro, sí, es un tema, mira, en un mundo diferente te diría, no, lo que pasa es que lo estás viendo mal, con la eficiencia de la inteligencia artificial, pues están haciendo más, pero evidentemente uno no sabe que eso no está ocurriendo. Quizás en el SAT tiendo a pensar, sobre todo por cómo funciona el SAT, que el gasto en sistemas lo concentran ellos, no necesariamente desde la agencia digital, por la solvencia del sistema y porque ahí sí no te puede fallar. Pero bien mencionas, Juan, por ejemplo, en el tema de aduanas, el año pasado y antepasado hemos visto fallas en donde de repente se cayó el sistema y no pueden cruzar las mercancías. A veces 1, 2, 3 días se ha vuelto relativamente regular, lo diría, y que ya de repente ni es noticia. Obviamente los que les concierne el comercio internacional, pues es clave, pero sí es un tema bien delicado. Sobre todo me preocupa, y lo mencionas, que en términos de mitos de este modelo de inteligencia artificial, no en específico el modelo, pero este cambio de paradigma que significa la ciberseguridad no aparece en la agenda nacional en México. Es decir, en la conferencia que tiene la presidenta todos los días en la mañana, no le han hecho una pregunta hasta donde he visto con respecto a ello. Y sobre todo reguladores, pensemos la CNBV, el propio Banco de México, alguna instancia de la agencia digital,
Pues no han dicho, oigan, ya lo vimos y esto es lo que estamos haciendo, estamos listos o no. O sea, digamos, uno puede entender que hay una dimensión retórica en este tipo de situaciones, pero pues realmente haz de cuenta, por eso escribí una columna que decía, pues México debe estar en Marte, ¿no? Acá no usamos internet y pues no está pasando nada Claro, porque claro. porque es un tema delicado y como bien mencionas, pues este recorte francamente no nos ayuda. Estaba viendo ahorita las cifras de lo que mencionas y pues llegamos en 2013 a tener un gasto de 0.75%. Hoy estamos a menos de la mitad, cuando las amenazas son el doble de las que teníamos en 2013 y es un tema no menor de cara a los servicios. Recientemente, y me gustaría saber tu opinión, planteaba en eso que decía que, ya no me acuerdo si fue en esa de que vivimos en Marte o no, pero decía, un tema para la inteligencia artificial generativa es que evidentemente el gobierno federal mexicano no va sería un error que trate de desarrollar un modelo fundacional de inteligencia artificial. Ni siquiera estoy seguro que lo tienen muy claro, ¿no? Porque de repente dicen, no, tenemos una supercomputadora en Barcelona, ahora que fue la presidenta y tal, o bueno, acceso a pues eso, ¿qué tiene que ver? O sea, sí te puede hacer para hacer algunos análisis del clima y cosas por el estilo, pero pensaba que si el gobierno, como lo hizo con el acero, consolida las compras de inteligencia artificial y hace una buena planeación, y ahí perdí a la mitad porque evidentemente me dirían que soy muy iluso. Sobre todo lo digo, Juan, por los cambios que hemos visto en la SEP, en donde de un momento a otro anuncian una cosa muy improvisada y entonces pues lejos, o sea, la verdad veo difícil que vayan a hacer una buena planeación transversal a todas las secretarías y entiendan dónde la inteligencia artificial pueden mejorar, por ejemplo, en los flujos de contacto de nosotros los ciudadanos con el gobierno, pues donde podrían aplicar de manera transversal un modelo fundacional que se adapta a cada una de las secretarías. Pero eso les permitiría pues poner ciertas condiciones a quien te provea ese modelo fundacional. Pero hoy pues eso no parece que está ocurriendo y sí es de llamar la atención pues que no solo no estás viendo lo que tienes enfrente, estás recortando los recursos para poder estar a la altura de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no solo Mythos, Google dio a conocer que pues lograron frenar un grupo de hackers que habían encontrado vulnerabilidades de acero y pues en navegadores, etcétera. Y te digo, acá en México, haz de cuenta que vivimos en Marte, no tenemos internet, Estamos en Marte. no pasa nada. Fíjate que, sí, o sea, fíjate que nada más 2 puntos de lo que tú estás mencionando. La Secretaría de Educación Pública tiene una caída del 25%, Pemex 25%. Y nada más para concluir esto, quisiera yo dejarle algo al auditorio de qué es lo que pueden hacer, pero aquí un tema es importantísimo, que es que mi teoría es cómo es posible que todos los países del mundo estén invirtiendo en inteligencia artificial, estén invirtiendo en tecnología para protegerse, para poder avanzar, y México, que quiere ser la 10ª economía del mundo, es vecino de la primera economía del mundo, no invierte en educación para poder traer más inversión en el país, no invierte en tecnología para proteger su infraestructura, reduce los gastos de tecnología en la educación y deja a los ciudadanos vulnerables. Sabemos perfectamente bien que se utilizó cloud para poder hackear al SAT. Entonces, desde mi opinión, ¿qué es lo que puede hacer el usuario? Pero primero, los trámites digitales hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Eso de la identificación biométrica en México es un peligro grave, específicamente porque estamos dando nuestros biométricos al gobierno. Bueno, no yo, pero en México están dando los biométricos al gobierno y entonces estás reduciendo la capacidad que tiene el gobierno para poder proteger esos datos. Una cosa importante. Número dos, en el tema de trámites digitales hay que tener todos tus documentos digitales guardados en un lugar independiente de lo que tenga que ver con el gobierno mexicano, por muchísimas razones. Los van a poder hackear, eso es una seguridad. Número dos, hay que tener una copia de esto siempre por cualquier cuestión de desastre. Y número tres, estar siempre pendientes de que los usuarios sean los que pongan el ejemplo y siempre estén con las últimas actualizaciones de software en todos sus dispositivos, porque si México reduce su resiliencia cibernética, otros la pueden aprovechar. Claro.
Pues ahí está, muy concretos los consejos, Juan. Sí, hay que imprimirlo y guardarlo en un sobre de plástico, ¿no? Los documentos clave, porque de repente los puedes necesitar. Juan, te mando un abrazo, gracias. Saludos hasta Marte, saludos. Gracias, Juan. Ahí escuchamos a Juan Guevara hablando de este recorte del presupuesto tecnológico, que es un tema delicado.